Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que creemos que les va a tocar el corazón a muchas y sobre todo nos hará reflexionar. A lo mejor algunas nos hace que se nos retuerce el estómago, gancho al hígado, pero bueno, de eso se trata, de empezar a hablar de estos temas. Y vamos a hablar sobre la equidad para las mamás en el ambiente laboral. ¿Qué está pasando con las mamás que trabajan, con todas estas mujeres, sean mamás solteras, mamás trabajadoras, todas aquellas que en algún momento nos hemos cuestionado la maternidad o que hemos llegado a la maternidad y entonces no sabemos cómo seguir con nuestra carrera y combinar estas dos facetas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo? Así que tenemos a Aide Zamorano, ella es fundadora de Mamá Godín, es egresada con mención honorífica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración y Política Pública por la misma casa de estudios. En 2015 obtuvo un reconocimiento del Gobierno del Estado de México por su apoyo a los jóvenes en programas de ciencia y tecnología. Es profesora a nivel universitario para temas de gestión de desastres y perspectiva de género y es consejera del cambio climático a nivel federal para el periodo de 2020-2023. Ella fomenta el estudio de carreras especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y es promotora de seguridad vial y está consciente de las afectaciones en el medio ambiente. En 2016 nace la iniciativa de Mamá Godín, como un personaje humano dirigido principalmente a las madres trabajadoras en México. Tiene el objetivo de incidir en política pública a favor del empoderamiento femenino en el ámbito laboral. Busca contribuir para cerrar la brecha salarial de género y propone beneficios equivalentes para maternidad y paternidad, algo que, híjole, me parece fundamental en nuestro país y, bueno, en todo el mundo. Y, bueno, cada año genera un ranking para saber cuáles son las mejores empresas para madres trabajadoras en México. Mamá Godín es mexicana, ella tiene 2 hijos y compagina su vida de madre con su actual rol de Godín, estando al frente del área de sustentabilidad para una empresa global, lo cual ya nos contará Aide, pero ha de ser igual de demandante que las tareas en casa. Así que bienvenida y gracias por abrirnos este tema que creo que es súper interesante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gustazo platicar y bueno, sí, es retador. Mamá Godín es mi área activista, mi área como de hobby y todavía me ocupa, ¿no? Este mundo de la vida de las empresas privadas, ahí dedico el 90% de mi tiempo, ¿no? Y por supuesto que hoy en la pandemia, bueno, pues ya saben que todas las esferas se congregaron en el mismo espacio, entonces hoy soy mamá, soy maestra, bueno, ahorita estoy en vacaciones de verano, ¿no? Pero pues todas estas esferas nos cayeron en la casa y bueno, pues se hace lo que se puede y pues un gustazo conocerlas hoy. Gracias, Aide. Oye, y para empezar, bueno, la pregunta obligada, ¿cómo es que o qué pasó en tu vida que decides enfocarte en este tema? Porque la verdad es que vemos que además tu perfil tiene como un aspecto muy importante de responsabilidad social y bueno, pues estás trabajando en distintos sectores e impulsando diferentes áreas que tienen que ver con ayuda. Pero ¿qué es lo que pasó en tu vida que decidiste dedicarte a trabajar por los derechos de las mamás trabajadoras en nuestro país? Claro que sí, gracias Vale por la pregunta, porque obviamente hay una historia personal detrás de Mamá Godín y es que me convertí en mamá, ¿no? Mi hijo mayor tiene 9 años, han sido 2 maternidades bien distintas, el segundo tiene 4 añitos y las dos, pues los 2 episodios han sido completamente diferentes, pero cada una de estas historias tiene mucho que ver de acuerdo a las políticas corporativas a las que yo tuve acceso en ese momento. Con el segundo chiquito, la verdad es que las cosas se pusieron bastante complicadas. Tuve un tema por ahí de salud, me dio diabetes gestacional durante este periodo,
pero derivado del estrés que yo tenía en la oficina, ¿no? Entonces, en algún momento en una de pues mis chequeos mensuales, porque todavía cuando mi chiquito nació, 2016, no había esta reforma en la ley, entonces yo tenía que ir a este seguimiento mensual al Seguro Social. En uno de estos chequeos me retienen, me internan, porque llego justo después de un malentendido con mi actual jefa, ¿no? Entonces, pues llego con los niveles de la glucosa un poco arriba y no me dejan salir, ¿no? Entonces, paso 3 días hospitalizada en la Gineco 4 en San Jerónimo, en Ciudad de México, porque obviamente con este antecedente médico mi embarazo estaba pues catalogado como un embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces me tienen ahí 3 días y tengo la oportunidad de platicar con mujeres, con madres en ese momento y me doy cuenta que todas sufrimos algún tipo de violencia estructural, ¿no? Yo era como esta mujer representando una empresa global con temas relevantes, llevando relaciones con gobierno, tratando de enfocar muchos programas sociales, pero tuve la fortuna de conocer también a compañeras que están en la planta de producción. Entonces empiezo a escuchar las historias y aunque pareciera que llevábamos vidas bien distintas, la verdad es que en el tema laboral todas le estábamos pasando muy mal, ¿no? Con estos líderes faltos de entendimiento, que no conocen como que el embarazo es un proceso, a muchas ya las habían amenazado con, oye, es que ya llevas 2 meses aquí internada, ya, te vamos a dar de baja. Y entonces ahí, en una cama de hospital, pues surge como esta inquietud de yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo que levantar la voz y empezar a tomar y poner esto en la agenda pública, ¿no? Porque incluso me tocaba escuchar testimonios que yo decía, eso no es válido, eso es ilegal, es contra la ley, ¿no? Entonces dije, bueno, claro, porque estamos tan consumidas por el trabajo, que no nos ponemos a pensar que sí es correcto y que no es correcto, ¿no? Entonces ahí se gesta como que la primera idea de Mamá Godín, esto es alrededor de agosto del 2016, nace mi bebé en octubre y en diciembre, en mi periodo de incapacidad, decido abrir Mamá Godín y estreno un portal en Facebook, una fanpage, y así es como nace. Es una historia personal completamente detrás de la que Sí, una historia que resuena, porque yo creo que todas conocemos a mujeres que han estado embarazadas en la oficina y creo que así como empatizamos con la parte humana, que creo que nos hace falta mucho en el ámbito empresarial aún, también empatizamos con esta otra parte de productividad, ¿no? Que sin duda, pues las empresas al final del día se basan en números y exigen que se sigan dando los resultados, ¿no? Y con eso me gustaría preguntarte, Aide, que nos pusieras en referencia cuáles son los números en México, qué está pasando en nuestro país en referencia a las mamás trabajadoras, a esta desigualdad, no solo de salario, sino también a lo mejor de empatía o de reestructura de los puestos y las necesidades cuando las mujeres pasan, no solo por el periodo gestacional, sino a lo mejor en los primeros meses de la vida de su bebé. Uf, Paulina, me encantaría decirte que hay muchísimos datos en México, pero no los hay. Tengo un especial interés por este tema de la política pública, me encanta y creo que es una de mis fortalezas. Por eso me conseguí este hobby, ¿no? De tratar de incidir en la política pública. Y justo hace 2, 3 años, cuando intento empezar a incidir ya de una forma mucho más robusta en el tema de la agenda pública, empiezo a hacer mi investigación, ¿no? Actualmente, el 51% de los mexicanos somos mujeres. Eso representa un poquito más de 61 millones de mujeres. Dentro de ese número, somos 30 millones de madres. De esos 30 millones, solamente 15 millones somos madres trabajadoras, es decir, que participamos en la formalidad o que tenemos un registro ante el IMSS. Cuando yo empiezo a buscar como estos números y empezar a buscar datos duros, porque para hacer una política pública, pues
pues necesitas referencias muy específicas, pues no hay ejercicios, no se sabe dónde estamos las madres trabajadoras dentro del país, no se sabe, no se tiene el detalle de qué posiciones ocupamos o dónde laboramos, cuáles son las mejores empresas que igualan oportunidades, porque el reto aquí es igualar a padres y madres, y entonces les voy a encontrar el primer sesgo que yo encontré. Y de ahí nace que yo digo, ser madre trabajadora es un problema público. Y me voy a ir un pasito atrás. Un problema público es este que impacta a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Un problema público en México y en cualquier otro país puede ser el acceso a la educación, el acceso a la salud, la seguridad pública, ¿no? Ese es un problema público. Y ser madre trabajadora está a este mismo nivel, esa falta de perspectiva de género en nuestras políticas públicas, en nuestras leyes y en nuestras empresas, hace que nos sea súper difícil que entremos a la empresa, nos desarrollemos y nos quedemos ahí adentro, aún después de haber sido madre. Entonces, cuando me pongo a estudiar como, ¿qué hay de datos en México? Bueno, pues no hay nada, ¿no? Y el segundo dato que encuentro es la Ley Federal del Trabajo. Ahí, bueno, cuando tú te conviertes en madre, tienes este periodo de incapacidad, son 84 días ahorita, ya puedes jugar con las semanas antes o después del parto, si tienes un embarazo sano, ¿no? En el caso que les conté del 2016, yo no era candidata a mover mis semanas, entonces toda mi incapacidad se tenía que ejercer como lo marca la ley, ¿no? Entonces, son 84 días para ti que eres mujer o que te vas a convertir en madre, ¿no? Para los hombres, esta misma Ley Federal del Trabajo les ofrece 5 días de licencia de paternidad. 5 días contra 84. Y eso de los padres viene de 2012 para acá, ¿eh? O sea, mi primer hijo es del 2012 y mi esposo no tuvo acceso a una incapacidad para paternidad. Entonces, ahí está el primer gran sesgo o estereotipo de género que está remarcado. Ojalá fuera una política pública. Es una ley marco. La Ley Federal del Trabajo es una de las grandes leyes que rigen nuestro Estado, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que está el primer sesgo. Y así hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, la ley del Seguro Social, ¿no? En la ley del Seguro Social, hasta octubre del año pasado, no estaba permitido que el hombre papá fuera a registrar a su hija o hijo a la guardería, porque era responsabilidad de la madre. Entonces, me encanta que las veo como les abren los ojitos. Y sí, así es como frustrante, ¿no? Porque no hemos cuestionado esas cosas y entonces es esta violencia estructural que les platicaba hace un ratito. Damos por sentado que, claro, hay de mujer, se va a convertir en madre, pues le toca cuidar a los niños. Oye, pero yo quiero seguir creciendo, yo tengo un objetivo a largo plazo de estar al frente de una empresa. O sea, y entonces, si tengo hijos, pues ya no puedo seguir esa línea profesional y entonces, ¿qué se supone que haga? Por eso empecé a hacer lo del ranking de Mamá Godín. Como no había datos, pues dije, pues yo me voy a generar los datos. Obviamente me va a tomar tiempo, ¿no? Llevo 2 años en este ejercicio. Afortunadamente las empresas han empezado a confiar. La verdad es que yo estoy sumamente agradecida. Han sido empresas pequeñas, medianas y grandes que están establecidas en nuestro territorio. El ejercicio de este año tuve acceso a 135,000 plazas, ¿no? Entonces, pues ya es una radiografía de cómo estamos en México, ¿no? Pero cuando te vas a un dato, Pau, de esas 135,000 plazas, solamente el 14% están ocupadas por una madre trabajadora. Entonces, la brecha es enorme y cuando lo pones en perspectiva de cuántos padres trabajadores hay en esa misma muestra, pues resulta que hay 42% de padres. Entonces, sí hay un sesgo de género. Se puede concluir o se puede empezar a encaminar esta conclusión de hay una correlación de abandono en México, de cuando las mujeres
deciden convertirse en madres, hay una salida del mundo del trabajo. Así está de retador el problema público de ser madre trabajadora en nuestro territorio, y es por eso que pues lo he abrazado y he tratado de ponerlo en la agenda, y yo por eso agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con medios como ustedes, pues para ponerlo en la discusión pública. Oye, Aide, hablas de algo que nos toca mucho, ¿no? Yo también fui mamá en mi época Godín, corporativa. Me identifico un montón con estas historias de tener que, o sea, de estar en una super corporación, pero tener que ir a las citas del Seguro Social, pero tener que asegurarme de cumplir con todos esos requisitos para poder recibir mi salario. Son un montón de cosas, ¿no? Con todo lo que tiene de oportunidad la salud pública, que como bien dices también es un tema muy importante en términos de política pública y de problema público. Pero me viene a la mente también qué está pasando con todas esas mujeres que están en la economía informal, porque tú estás generando muchísima información que seguro va a generar cambios y va a poder fundamentar estos movimientos dentro de la política pública, pero hay un montón de otras mujeres que están fuera de la economía formal. ¿Cuáles son los retos a los que estas mujeres también se enfrentan? Claro que sí, y ahí es súper pertinente tu pregunta, porque definitivamente es esta falta de perspectiva de género, tanto de nuestras leyes, que ya vimos que no nos acompañan. Les puedo dar otros ejemplos, ¿no? De cómo es tan complejo el acceso a guarderías, eh, miles más, ¿no? O sea, me gustaría tener menos ejemplos sobre cómo hay un sesgo de género. Y entonces llegan las empresas y reproducen estas violencias, no con ganas, ¿eh? No, yo creo que no lo hacen a propósito, eso me queda clarísimo. Lo hacen desde un desconocimiento y porque toman como marco de referencia las leyes del país, ¿no? Entonces, no es porque, mira qué malos son los de X empresa y están reproduciendo esta violencia, no, es porque no les hemos transmitido la información correcta, no les hemos educado también a los equipos de liderazgo en género, en feminismo y en todas estas corrientes. Las madres que hoy están en la informalidad están ahí justo porque no encontraron esta red de acompañamiento en la formalidad y las empuja. Entonces, si lo vemos en temas súper fríos, es una falla del mercado. No tengo un sistema nacional de cuidados, porque aquí me encanta recalcar esto. Yo he platicado con las legisladoras, tengo un acercamiento con ellas, ¿no? Para decir, bueno, ¿en qué les ayudamos? Porque el objetivo de Mamá Godín a largo plazo es incidir en el cambio en la ley, en esta ley federal del trabajo, ¿no? Donde les digo que están los 84 días y los 5 días de los hombres. ¿Cuál es el objetivo? Vamos por una licencia parental. ¿Qué significa esto? Que hombres y mujeres tengamos los mismos días, porque hoy por hoy, si yo llego a un puesto, a una entrevista, por ejemplo, siempre se van a fijar y las primeras preguntas que te hacen es, ¿eres mamá? ¿Quién te cuida a tus hijos? ¿No? Hay que quitar ese sesgo y entonces la ley nos puede dar una ruta crítica. Decir, oye, ya no me preguntes lo mismo porque aunque yo me embarace, aunque el señor que está compitiendo contra mí para la misma posición, si él resulta que va a ser papá, los dos vamos a salir 16 semanas, ¿no? De licencia parental. La Organización Internacional del Trabajo te dice que 18 semanas es como lo prudente, ¿no? Que tenga. En México, cuando se empujó la licencia por paternidad la primera vez en 2012, proponían 10 días y después de la discusión llegaron a 5, ¿no? Nosotras tenemos 12 semanas. Hay iniciativas en el Senado que están empujando para que se extienda hasta 14 semanas. Ok, están los esfuerzos, se están haciendo y hay como 20 iniciativas, ¿eh? Pero no pasan porque hace falta una estructura de política fiscal que acompañe esto, porque por supuesto que hoy cuando yo tengo acceso a una
realidad hay un presupuesto público que paga esos días que yo estoy fuera, porque me están dando el 100% de lo que es mi salario en ese momento. Si le queremos dar el mismo beneficio a los hombres, ¿de dónde sale ese dinero? ¿No? Entonces hay que hacer ahí un cálculo fiscal, hay que acompañar y hay que hacer una alianza entre empresas, gobiernos, sociedad, asociaciones civiles, ¿no? También. Y no es un tema que lo vayamos a resolver en solitario. Y justo por eso hoy tenemos el efecto de las nenis, ¿no? Estaba leyendo hace poco, creo que la semana pasada, que está el cálculo que aportan más de 9 millones al día a la economía, ¿no? Entonces es abismal. Y es, y es una falla del mercado, porque no encuentran el soporte dentro de empresas constituidas formalmente, porque claro que te ponen en la cajita de mujer, madre, sale del país, ¿no? Entonces, ¿cuántas eh, historias conocemos de se fue de incapacidad y la esperaron a su regreso ya con su finiquito, ¿no? O le ejercieron por ahí cierta presión para que renunciara a los poquitos días. Eso está ya considerado como ilegal, ¿no? Hay una ley de prevención de la discriminación que lo contempla, ¿no? Que no puedes coaccionar a una embarazada o a alguien que recién regresó de su incapacidad por maternidad a renunciar, pero tenemos el efecto clarísimo de estas mujeres que están en la informalidad, que no encontraron una empresa amigable para las madres trabajadoras y las sacan. Aide, yo creo 100% que es como una decisión muy personal, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y me decía, Pau, bendito Dios que estamos en la pandemia y que puedo hacer home office, porque yo creo que si no, yo misma hubiera decidido no regresar a mi trabajo porque, no sé, despegarme de mi bebé, y ahorita esta flexibilidad me permite seguir mostrando resultados y seguir sintiéndome acompañada en este proceso como madre. Y creo que es súper válido a aquellas que deciden también no regresar después de esas semanas. Y en ese sentido, a mí me gustaría que habláramos de algo que tocaste hace un momento, que es equidad. O sea, yo creo que no hay forma de cambiar las cosas si no empezamos a vernos en igualdad de circunstancias. Y igualdad de circunstancias es, si yo le doy permiso a una madre que vaya a el Día de las Mamás a la escuela, al festival, pues el papá tiene el mismo derecho de ir al Día del Padre, ¿no? Y creo que vemos a muchísimas caritas de niños que, pues no, papá no va porque tenía la junta, y creo que así como hablamos de derechos de las mujeres y de feminismo, creo que también es nuestra labor hacer que los hombres se sientan con la justificación, no solo laboral, sino también moral, de faltar a las responsabilidades económicas, entre comillas, para ser parte de la vida de sus hijos. Entonces, me gustaría entender que si tú tienes datos de otros países o empresas que lo están haciendo mejor, que nos pueden mostrar un poquito de luz o un camino mucho más amigable, donde la responsabilidad es compartida. Claro que sí, yo le estoy apostando justo a eso de la corresponsabilidad de tarea. Por eso, uno de los pilares de Mamá Godín tiene que ver con prestaciones por maternidad y paternidad equivalentes. Y tú lo ponías bien, Pau, es este momento en el que, ok, si a la mamá le das permiso para ir al festival, porque no solamente es la etapa de el embarazo y el nacimiento de los bebés, van a ir al kinder, van a crecer, van a llegar a ser adolescentes, ¿no? ¿Cómo le estás acompañando desde las empresas a esas personas para vivir su corresponsabilidad de cuidados? Hoy el problema que nos saca a las mujeres, a las madres del mundo formal, del trabajo, es justo esa falta de perspectiva de género, ¿no? Porque se nos atribuye. La ley marco mexicana te dice 84 días mujeres, 5 días hombres, órale mujer, te toca cuidar a los hijos. Eso es lo que está comunicando nuestra ley marco, ¿no? Y todas las otras leyes pues que están ahí englobadas. Yo siempre dejo bien clara la postura desde Mamá Godín. Para mí, todas las madres trabajan. Decidan quedarse en casa, y es que se puede hablar de una decisión, porque yo estoy convencida que a la mayoría nos saca de la formalidad, ¿no? Porque no hay este acompañamiento, no hay esta red de cuidados. Entonces, ellas trabajan y también trabajan las que
tienen una posición afuera de casa, pero también seguimos cumpliendo con estos roles de cuidados al interior de la casa, ¿no? Hay por ahí unos números escalofriantes. El INEGI acaba de estar, ¿no? Por ahí de junio, julio. Bueno, los datos sobre el 75% de las mujeres somos las que pues atendemos todas las tareas de la casa, ¿no? Dedicamos 30 horas a la semana a estas tareas, tanto de labores domésticas como de cuidado de los menores, y los hombres solamente unas 4 o 5 horas, ¿no? Y hay un tema alrededor que se llama economía de cuidados. La economía de cuidados compete a, pues sí, esas tareas que están dedicadas a cuidar tanto a los menores, pero también a las personas enfermas, pero también a las personas con discapacidad y a las personas eh, mayores. Todas esas poblaciones deben de ser atendidas por el Estado, ¿no? O sea, debería de haber un sistema universal de cuidados en México que te permitiera a ti en cualquiera de estas 4 etapas de la vida o estas 4 posibilidades que existen, que el servicio del Estado fuera quien proveyera esos cuidados a estas personas. Pero como no lo tenemos, pues se transfieren esos cuidados a las mujeres. El aporte económico que una mujer que se queda en casa hace a la economía es gigantesco, ¿no? Por ahí hay un dato del INCO que si calculáramos todo lo que las mujeres que se quedan en casa hacen, bueno, son millones de pesos los que contribuyen, ¿no? Entonces, no hemos aprendido a calcularlo y no le damos ese valor económico por este sesgo, ¿no? La falta de perspectiva de género. ¿Qué países lo están haciendo muy bien? España, por ejemplo, en enero de este año, presentó su licencia parental, ¿no? Para ambos progenitores, 16 semanas para los, ¿no? Entonces, ya, nada más tienes que comprobar que están embarazados o van a adoptar un bebé y ya, estás como eh, listo para hacer el beneficio. En Latinoamérica, los países más avanzados, definitivamente hay una práctica que me gusta mucho en Brasil, y Brasil lo está resolviendo a través de una alianza de empresas, ¿no? Entonces, ahí también se lo está cargando un poquito más hacia el sector privado, pero es una buena solución, ¿no? Justo para encontrarle salida a esta política fiscal que de dónde sacamos el recurso para pagar una licencia parental. Ellos tienen un grupo de empresas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres para este tema de la crianza. Hay países en Latinoamérica que ni siquiera tienen acceso a un solo día de paternidad, ¿no? Ahí los hombres sí, siguen viviendo este sesgo de género de tú, hombre, eres el proveedor, el fuerte. No es casualidad que los hombres sufran de un índice de suicidio más alto que nosotros, ¿no? Hay un dato crudísimo de la OMS que te dice que cada hora se suicidan 60 hombres, es decir, uno por minuto, ¿no? Y es justo por esta carga de tú eres el proveedor, tú eres el que no puede llorar, tú, pues, oye, qué complicado, ¿no? También nos tenemos pues, que rescatar de ese puesto, porque ¿qué pasa si no tienen el escenario perfecto para, no sé, involucrarse en el mercado laboral? Porque la vida pasa, ¿no? Entonces siempre hay como altas y bajas, y bueno, los hombres en mayor proporción que las mujeres deciden quitarse la vida, y entonces en Latinoamérica hay países que ni siquiera les ofrecen un solo día de incapacidad por paternidad, y de ejemplo les puedo citar a Belice, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití. No tienen ni un solo día de incapacidad por paternidad. Nosotros sí. Otra práctica que es bastante, bueno, loable, son todas estas en las que también les puedes eh, transferir días, ¿no? Un progenitor le puede transferir días a la otra, nada más que ahí hay que meter controles para que no haya como que malas prácticas, ¿no? En México muchas veces me han preguntado, oye, pero ¿qué pasa
si les damos los mismos números de incapacidad a los hombres y a las mujeres, seguramente los hombres se van a tomar vacaciones. Pues sí, porque una política pública no es una solución. Si así fuera, bueno, México sería non plus ultra, ¿no? O sea, seríamos buenazos en todo, pero sí te da una ruta de trabajo, ¿no? Y sí te dice por dónde irte. Entonces, también una política corporativa no es la solución si antes no educas a todos tus niveles dentro de la organización y les acompañas a entender por qué es importante involucrarse en estos roles de crianza y fomentas la corresponsabilidad de cuidados desde tu marca. Oye, Aide, y hace rato platicaste, y bueno, y las que somos mamás y hemos tenido a nuestros hijos mientras trabajamos, sabemos de la importancia del valor y de lo grande que es en nuestra vida tener un grupo de apoyo o tener apoyo para poder jugar con todos estos roles y poder seguir en el mundo corporativo o en el mundo del trabajo o en nuestro camino profesional, sea el que sea, cuando nos convertimos en mamás. Em, y bueno, pues muchas tenemos la fortuna de sí tener o la posibilidad de pagar a alguien que los cuide o tener familia cercana que se pueda hacer cargo de los hijos cuando estamos trabajando o de pagar la guardería que sea, en donde sea, para que nos puedan recibir a nuestros bebés y que nosotras podamos seguir trabajando. Pero ¿cuáles son esos retos y cuáles son esos problemas a los que se enfrentan una gran parte de las mujeres que trabajan en nuestro país en relación a este apoyo? ¿Cuáles son esas alternativas que deberíamos de tener que no tenemos cuando llega la maternidad a nosotros? Y primero tenemos que recordar que este es un tema público, que es un problema público y no privado. El hecho de que le podamos pedir ayuda o apoyo a familiares o amigos, eso no resuelve el problema. Solamente transferir una tarea que le corresponde al Estado, transferírselo a lo privado, ¿no? ¿Qué nos hace falta en México? Eh, Personalmente, a mí me impacta mucho el tema que en 2018 uno de los principales renglones del presupuesto o de los primeros renglones de presupuesto que borró esta administración federal fue las estancias infantiles. Y las estancias infantiles le daban acceso a centros de cuidado a niñas y niños cuyos padres, porque ahí eran ambos sexos los que tenían acceso, ¿no? Cuyos padres estaban buscando trabajo o trabajaban ya, ¿no? Los padres no necesariamente tenían acceso a IMSS, ¿no? Entonces podrían estar como dentro de un esquema distinto de contratación, por ejemplo, vendedores, ¿no? Por ejemplo, de estas personas que dependen de comisiones, ¿no? Que no tienen un salario base ni prestaciones sociales. Estas personas podían llevar a sus niños a estos centros de cuidado. Y fue de los primeros apoyos que borró la administración federal. Y entonces ahora hacen transferencias directas a las familias. Esto quiere decir que les dan dinero, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las estancias infantiles estaban al cargo de personas que estaban, pues que les sabían, ¿no? O sea, que tenían una formación al menos en pedagogía o que sabían trabajar con niños. Y entonces los niños que estaban en estos centros tenían la oportunidad de desarrollar competencias pues dentro de sus primeros años de infancia. Les daban comedor, pues les organizaban actividades lúdicas y hoy pues se pasan la mensualidad, pero pues yo no estoy segura que los abuelitos, que seguramente es los que están pues asumiendo estos roles de crianza, pues tengan las competencias que tenían estas personas que estaban al frente de las estancias. Ni Ese es las un, competencias, ni las ganas, ni la energía, ni nada, ¿no? O sea, exacto, empezando por, sí, las ganas, tienes toda la razón, Pai. O sea, yo ya estaría cansadísima, ¿no? Entonces, sí, creo que es una de las que más nos hace falta. Escuelas de tiempo completo, por supuesto, flexibilidad de horario en los empleos, ¿no? Estos
esquemas de trabajo flexible, no solamente para mujeres, porque a mí me ha tocado ver empresas que, sí, tú mujer, tienes toda la flexibilidad de tiempo, pero pobre del hombre que pida espacio para ir a un tema de sus hijos, llevarlos simplemente al pediatra o pasarlos a dejar en la mañana a la escuela, ¿no? Porque es impensable, porque si no hay una mujer en tu casa que lo atienda. El ejemplo que más me lastima en este momento es la gestión de la pandemia. Nos invisibilizaron totalmente. O sea, las mujeres, las madres trabajadoras y los padres trabajadores, por supuesto, también, nos avisaron de un día para otro que se cerraban las escuelas y que se cerraban las guarderías. Y asumieron que había en cada casa una madre, ¿no? Que podía cuidar a los hijos. Y entonces hoy vivimos la triple jornada, ¿no? Que somos ahora pues trabajadoras, madres, maestras y todo lo que se acumule. Y pues ya, los temas de ansiedad, depresión, estrés están a la alza, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de lo que nos hace falta. Vale, creo que por ahí podríamos empezar. Aide, siempre que escucho gente como tú, que tiene como esta pasión por cambiar las cosas y que tienen este sentido de activismo muy, muy, muy dentro, siempre me hace reflexionar en que la mayoría de las veces asumimos que las cosas las tenemos que resolver nosotros. Estamos en un país donde, como tú decías, bueno, si quiero ser mamá, pues yo tengo que buscarme mi red de apoyo porque no la voy a encontrar ni en la oficina, ni en las políticas públicas, entonces yo me las arreglo como pueda. Y creo que es una mentalidad que tenemos en el país donde poco exigimos a nuestros gobernantes. ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos empezar a exigir y a ver que son normales, naturales y que de alguna manera nuestros impuestos están pagando por ellas, como en otros países? O sea, siento que nos seguimos quedando como tercer mundo porque no sabemos ni cuáles son nuestros derechos. Sí, y ahí creo que el tema más que no le va a gustar a muchos, tenemos que pagar más impuestos, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar presupuesto para todos estos renglones que nos hacen falta? Entonces, yo estoy consciente, ¿no? Que eh, muchas personas decimos, bueno, es que yo ya trabajo, ¿no? Tengo esta deducción del ISR, o yo ya soy dueña de mi empresa y entonces también tengo que pagarle miles de cosas a todos lados, ¿no? Tenemos que generar un mayor presupuesto público. Con el presupuesto que tenemos es imposible tener acceso a estancias infantiles, tener acceso a, a estas escuelas de tiempo completo, ¿no? A todos estos esquemas flexibles. Y hablemos ahorita. Sí. Perdón que te interrumpa, pero si otras administraciones fueron capaces de ofrecer estas estancias, ¿no es también un poco el exigir que se mantengan? ¿No? O sea, como ciudadanos decir, este era un servicio que teníamos, es un derecho, y hacer una consulta pública o exigir de alguna manera que no se cancelen. Y tenemos los instrumentos y tenemos las herramientas. No existe este tema del Parlamento abierto, que cuando están proponiendo por ahí en el Senado, en específico el Congreso, ¿no? Que están proponiendo borrar. El tema es que aquí han venido a dictarlo desde el Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, como que... Y yo todavía no logro descifrar o ver que alguien de los que está en ese gabinete eh, ejecute lo que le corresponde, ¿no? O sea, como que si yo lo traslado al mundo de la iniciativa privada, que es donde yo he tenido mi experiencia 100%, ¿no? Que me gusta mucho este tema de las relaciones con gobierno y que trabajo con gente de gobierno y me encanta este tema de las alianzas intersectoriales. Si lo traduzco a esta realidad, bueno, pues tú tienes un líder y tienes un jefe, pero también tienes un poder de decisión porque por eso te dieron el puesto que tienes, porque estás capacitado, porque tienes las competencias técnicas, que aquí la técnica es sumamente necesaria, y entonces le das la vuelta. Oye, jefe, no, te estás equivocando, ¿no? Porque los números dicen A, B, C, D, porque las problemáticas del país son 1, 2, 3. Entonces, no es como hoy amaneció
yo con cierto humor y puede borrar los presupuestos, ¿no? Y así como este presupuesto de las estancias infantiles ha borrado fideicomisos con otros tintes o intereses, ¿no? A mí me encantaría encontrar esas voces que como en la iniciativa privada se voltea con el jefe y le dice, ¿sabes qué, jefe? Si vamos por esa línea nos estamos equivocando. Y ojalá solamente fueran presupuestos y ojalá solamente fuera un detalle en el proceso de producción o que se rompa de repente por ahí una línea, ¿no?, de suministro. Estás llevándote entre tus decisiones de estómago, eh, pues el desarrollo del país, ¿no? Estás llevándote a las nuevas generaciones. En la pandemia lo vimos, cuántos muertos llevamos, ¿no? Entonces, sí le podemos exigir, pero nosotros somos una de las capas, ¿no? Hay un concepto que se llama gobernanza. Entonces, la gobernanza de los 70, con la que parece que nos están guiando en este escenario que tenemos, hablaba de un Estado omnipotente, ¿no? De un Estado que era pues, la máxima autoridad y los demás, los otros dos sectores, que en este caso es el privado y el social, escuchaban y hacían lo que decía el Estado. Pero la gobernanza ha evolucionado y entonces hoy se requiere de la participación de los tres sectores para resolver las problemáticas públicas. Pero parece que hay cierto como que recato, ¿no? En hacer estas alianzas intersectoriales. A mí me encantaría que la gente que está en esta primera línea de mando, pues hablara, ¿no? O hiciera o ejerciera sus puestos, ¿no? Porque si yo en la empresa en la que trabajo, en cualquiera de las que he estado, no cumpliera con mi descripción de puesto durante 2 años que ya llevamos, bueno, yo no estaría contándoles, ¿no? La misma historia. O sea, se hacen evaluaciones cada 6 meses y si no cumples, muchas gracias, porque allá afuera hay muchos más que quieren y pueden ocupar tu puesto, ¿no? Entonces, creo que sí, pues estamos totalmente en el tema de exigir, pero necesitamos también que la otra parte, pues, ejerza sus roles. Está tristísimo. O sea, es como, sí, qué ganas de hablar del tema, qué ganas de hacer lo que nos toca, pero hacer lo que nos toca resulta que pues, no va a ser suficiente en una estructura como la que estamos hoy. Entonces, hijo, qué triste no tener como la claridad de las soluciones, pero sí de tantas broncas, ¿no? O sea, que debe ser una postura súper frustrante de pronto estar en tu papel, ¿no? De tratar de incidir y no poder mover. Me identifico un montón, yo trabajo mucho para la parte de políticas públicas en salud y es frustrante, pero bueno, esto me toca mucho porque, bueno, al ser mamá, pues también me refleja. Aide, vamos a hablar de cosas más bonitas. ¿Qué pasa en estas empresas o en estos países en los que se ha trabajado por esta igualdad en la paternidad? ¿Qué información tienes que nos puedas compartir sobre el impacto en los resultados, en la productividad, en la salud emocional y mental, en en la felicidad en las familias? ¿Qué información hay? Evidencia, ¿no? Que podemos tomar como ejemplo y como inspiración cuando hacemos estos cambios en las políticas públicas a favor de la igualdad. Y claro que sí. Primero que nada, me gustaría empezar como de lo más pequeño, ¿no? En el tema de Mamá Godín, por ejemplo, en el ranking, las empresas que ganaron la edición de este año ganaron justo porque están igualando estas prestaciones de maternidad y paternidad, ¿no? Dos de las que están en el top 5 es porque tienen una licencia parental, ¿no? Entonces, no les importa o no juega en contra de estas palabras de hombre, padre, mujer eh, o madre, ¿no? No juegan en contra y entonces también pueden ejercer estas licencias parentales, eh, pues todas las familias, ¿no? Familias trans, las familias lesbomaternales y homoparentales. Creo que también
también tenemos que tener como esta gama de la diversidad y entender pues las diferentes formas que hay de conformar una familia, ¿no? Entonces, las dos empresas, dos de las 5 mejores empresas tienen esta licencia parental y hacia allá debemos de caminar el resto de las empresas, ¿no? Pero también los países, ¿no? Es lo que poníamos de ejemplo hace rato de España, en el caso que ya están ofreciendo 16 días, 16 semanas, perdón, para ambos progenitores. Y por supuesto que son temas que llevan años, ¿no? Trabajándose en la agenda pública. En el caso particular de España, ellos tienen ya en la ley esta, pues, esta señal o este mandato, ¿no? Que las empresas tengan un cierto número de plazas dedicadas a las mujeres y son acciones afirmativas, ¿no? A mucha gente no le gusta cuando hablo de acciones afirmativas porque dicen que esto de las cuotas, porque de repente resulta contraproducente. Yo no lo creo así, ¿no? Una acción afirmativa es, bueno, esto pasa siempre, una disculpa, mi hijo brincando hacia el agua. Entonces siempre podemos de las empleadas. Okay. Eso pasa con el home office. Eso pasa con el home office. Aquí entró mi hijo, es el mayor, rebotando, y eso me pasa en muchos foros, una disculpa, No pasa nada. pero miren, es parte de la dinámica. Parte de la flexibilidad que tenemos que hacer con las mamás que trabajan. Es correcto, es correcto. Y también con los papás, ¿no? Que de repente me ha tocado igual verlos ahí como batallando, nos ha tocado decirle, oye, se va a caer tu hijo que está ahí atrás, ¿no? Porque pues tú estás presentando y el niño acá. Pero bueno, es parte de entrar a la, ¿no? Entonces, pues les estaba contando esto, que hay que tener como esa corresponsabilidad, ¿no? España ya tiene esta regulación en la que dice acciones afirmativas, son cuotas de género en los comités ejecutivos. A mucha gente no les gusta porque dicen que puede jugar en contra. A mí sí me gustan porque una acción afirmativa es un ejemplo muy sencillo. Ok, vamos a ponernos un objetivo a mediano plazo en la empresa X y de aquí al 2025 vamos a tener 50% mujeres y 50% hombres en el comité ejecutivo. Una acción afirmativa es que conscientemente todos nos vamos a poner como objetivo cumplir eso, ¿no? Y va a haber un momento en que se nos va a hacer como habitual y la acción afirmativa entonces desaparece. Solo son temporales, ¿no? Y ahorita hace falta ponerlas en la agenda porque no estamos ahí, no estamos educados para ver 50% mujeres y 50% hombres en ese C-level, ¿no? Donde están todos los altos mandos de las empresas privadas principalmente, ¿no? España tiene, por ejemplo, estas acciones afirmativas, pero ya lo tienen en la ley. En México hubo por ahí un ejercicio del Instituto Nacional de las Mujeres en la década pasada, donde ellos estuvieron, pues, evaluando empresas, ¿no? Pero dejaron esto de la evaluación de las empresas para darle paso a la norma 025, ¿no? Entonces, esta norma no tiene como tantos indicadores. El ejercicio de Mamá Godín es el primero en el país que estamos tratando de encontrar por qué las mamás se salen y dónde están trabajando las mamás, ¿no? ¿Qué posiciones ocupan?